Bueno, ustedes han pedido, queridos camaradas, que recuperemos la historia y pues el presente de Agustín Manso, que pues todos lo recuerdan con América, con Cruz Azul, sobre todo, aunque no fueron sus únicos equipos con selección nacional. ¿Cómo va la vida, Agustín? Qué gusto saludarte. Javier, muchas gracias. Pues aquí pasándola, trabajando como siempre y pues tratando de hacer lo mejor en todo lo posible con la familia, con los nietos ahora. Entonces, pues tenemos mucho que hacer todavía, ¿verdad? Oye, y esperando el Mundial, ¿no? ¿Cómo ves a la selección mexicana en Qatar, Agustín? Fíjate que yo creo que bien, a pesar de que no he tenido las cosas, no le han salido bien. Seguramente los muchachos entienden la responsabilidad que hay y van a hacer todo lo posible para que la situación se revierta y que puedan llegar a ese quinto partido tan anhelado, ¿verdad? Pero ves a una selección que te ilusiona, a una selección que te genera dudas, porque siempre es muy complicado el entorno antes de un mundial, pero comparándolo con otros, me dices, estás más optimista, menos optimista, ¿por qué? No, totalmente menos optimista. No me gustan muchas cosas que, bueno, no es hacerlo públicamente, pues no es del agrado mientras no estás en el momento, pero sí creo que esta selección no ha estado bien organizada, no han tenido a los jugadores que deberían estar, hay otros que no deberían estar, pero bueno, pues es que así se presta, así se maneja y los intereses de ciertas cosas pues funcionan de una manera que dejan a la deriva las situaciones porque hay jugadores que deberían estar, según yo, ¿no? Según mi vista profesional que tengo, creo que la selección no está bien preparada, no va bien, pero siempre da resultados porque al final de cuentas los jugadores se responsabilizan y al final hacen o tratan de hacer su mejor esfuerzo y su mejor técnica y su mejor táctica y pueden llegar a lograr entre ellos algo importante para México. A ver, esperemos que sí, Agustín. Cuando volteas para atrás, Agustín, ya me platicabas que eres abuelo. Cuando volteas para atrás y recuerdas tus épocas de jugador en esos 80, ¿qué te queda? ¿Qué sentimiento te queda? ¿Cómo fuiste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué extrañas? ¿Qué añoras de esos días en el campo? Bueno, el haber sido jugador de fútbol es algo muy especial, son muy pocas las personas que lo logran y sobre todo en nuestra época que fue pues más romántica, por supuesto, y pues recuerdas todo lo que sucedió, todas las buenas situaciones, las malas, pero pues siempre te deja una huella muy importante que terminaste haciendo las cosas lo mejor posible, lo más profesional posible, y eso significa que pues salí muy satisfecho de lo que yo hice y muy contento y sobre todo siendo un director en algún momento dado de tu vida, porque después del fútbol, pues uno cree que se termina todo, pero siguen muchas situaciones, siguen muchos trabajos, siguen muchos esfuerzos que hay que hacer y seguir haciendo para poderte mantener y estar contento y estar feliz con tu vida. Oye, Agustín, ¿y qué cambiarías de lo que fue tu carrera profesional? ¿Algo cambiarías? ¿Algo te faltó por hacer? Cuando pasa el tiempo y ves los videos y ves las estadísticas, dices, caray, si hubiera mejorado esto, si hubiera tomado esta decisión, si no me hubiera ido acá, si me hubiera quedado acá, si hubiera aprovechado alguna oportunidad, por ejemplo, para Europa o algún equipo al que le tenías ganas y finalmente no se concretó, alguna acción, alguna conducta, algo que digas, esto lo hubiera mejorado o lo hubiera compuesto o lo hubiera hecho así. Fíjate que si no hubiera tenido yo esa lesión, yo creo que hubiera sido todavía mucho más efectiva mi estancia en el fútbol mundial, porque si hubiera estado yo en Europa. Yo intenté ir de mi parte dos veces allá, hice mi esfuerzo, pero se me complicó, no tuve el apoyo total de la gente de aquí del medio, pero lo intenté. Creo que la rodilla fue un hándicap en contra totalmente para poder quedarme en Francia.
Oye, Agustín, te habrá ido bien. y esas rodillas empezaron a fallar por el exceso de uso? No, yo a los 17 años y ya tenía ya 3 operaciones, dos de la rodilla y una de un músculo en la pierna derecha, pero no, esa yo la tuve toda mi carrera, jugué con una rodilla así. Pues ese mensaje que te mandé creo que es la realidad de lo que sucedió, Javier. Tú no sé, tuviste siempre en mi, nos acompañaste siempre en esta carrera porque creo que somos parecidos en la edad, tal vez tú un poquito más joven. Sí, cómo no, recuerdo esos finales de los 80, esos dos subcampeonatos con Cruz Azul y sobre todo, Agustín, tu tesón, tu potencia, tu olfato goleador y mira, con esto de 3 operaciones antes de los 17 años de la rodilla, pues tuviste que andar cargando con esa cruz, ¿no? O sea, como bien dices, tu carrera pudo haber estado en otra dimensión y a lo mejor tener otros resultados que además no fueron nada malos, pero pues eso es pasión por el fútbol, ¿no? Sí, totalmente. A esa edad es muy fácil que te puedas desviar y irte por otro camino, pero era una necesidad el poderse mostrar, el poder llegar a ser jugador profesional. Y tuve muchos maestros, porque en aquel América había jugadores como el Cocodrilo Valdés, como Reynoso, como Quise, que habían sufrido ya esas lesiones y se habían recuperado muy bien. Ahora, en estos momentos, ya las recuperaciones de operaciones ya están mucho más profesionalizadas, mucho más se ven mejor, se operan mejor, es mínima la invasión, entonces hace que sea más rápida y más y muy bien hechas, ¿no? En aquel entonces estabas un poquito a libre albedrío, sí te ponían a alguien, pero no, la recuperación la tenías que hacer tú solo. Y yo era muy joven realmente que yo quería recuperarme rapidísimo y hacer todo lo que hacían ellos más rápido, pero pues sí sufres esas consecuencias de la falta de saber cómo se deben de hacer las cosas. Uh-huh. ¿Cuál fue el técnico que más te enseñó, Agustín? La verdad, todos, pero tuve grandes maestros, Rino Michael lo tuve en los Aztecas de Los Ángeles, que fue algo muy bonito porque conocía muy bien el medio mundial. Después Raúl Cárdenas, quien me dio la oportunidad y que fue realmente una persona que le tuve yo mucho cariño y él también por mí, y eso pues nos dio a todos un aliento muy grande, ¿verdad? El señor Roca pues fue también un magnífico en su momento técnico que nos dio también pues esa capacidad de trabajar y de enseñarnos el valor de lo que es el fútbol y el valor de lo que es la profesionalización de este deporte. Después de ello, bueno, tuve a muchos técnicos, Enrique Mesa, Pulido, más jóvenes, pero también con muchas capacidades y que en algún momento iban a hacer algo en el medio del fútbol. ¿Qué te puedo decir? Todos ellos nos dieron algo en algún momento, nos dieron esa... Quintano, perdón, también tuve a Alberto Quintano, que fue el que me dio la oportunidad otra vez en Cruz Azul, Raúl y Quintano, y bueno, ahorita no recuerdo a alguien más así, pero todos ellos sí me dieron a mí la capacidad de poder seguir adelante. Con Treyes. No lo tuve, fíjate, pero sí tuve muchas conversaciones con él. No fue mi técnico, pero conozco perfectamente bien a los muchachos que lo tuvieron y hablan de él maravillas. Uh-huh. Oye, Agustina, vámonos un poquito atrás en el tiempo. Cuéntanos la historia de la familia Manso. ¿Dónde crecen tus padres? Bueno, nosotros, mi mamá es yucateca, mi papá es capitalino. Nosotros crecimos aquí en la colonia Nápoles, en Missouri, donde está el parque de Nápoles, que aquí tuvimos muchas aventuras. Alguna vez llegó la selección de Brasil al hotel que está aquí en Nueva York, en la calle de Nueva York, y también en Toluca. Entonces, de niños empezamos a ver jugadores profesionales. Después de esto, nosotros somos del Club Reforma, donde recibimos a la selección de Inglaterra. El club lo recibió y tuvimos mucho contacto de niños con él. Después en algún tren, Armando y yo viajamos con la gente de Cruz Azul. Desde ahí Armando se volvió Cruz Azulino. Y después de esto
nosotros jugamos en la escuela y ya en algún momento el América nos vio en el equipo, en un equipo de la hija del señor Aguilar Álvarez de Pumas. Esta señora tenía un equipo que se llamaba Pumas, pero no tenía mucho vínculo con el equipo de Pumas, sino era otro Pumas, otro tipo de Pumas. Y al final de cuentas este equipo nos llevó a Nueva York a jugar Armando y a mí, y a su vez el equipo América había invitado a la señora Lourdes y a su equipo a participar. Y de ahí nos vieron el profesor Galvez y nos invitó a jugar a Armando y a mí a las fuerzas básicas. Teníamos 17 años exactamente cuando ingresamos al equipo de América. Yo tuve una carrera más meteórica que Armando. Armando sí le costó un poquito más de trabajo. Él se fue a Tampico, estuvo por allá un año con el señor Roca y después regresa. Cuando viene Roca a América, regresa ya con Armando como titular, le quita el puesto a Regis, ya empieza a jugar ya de titular Armando en América y se queda durante 10 años. A mí me tocó jugar, en aquel entonces ya me tocó debutar en América, quedarme en América, ir al Mundial Juvenil, al primer Mundial Juvenil que hubo, profesional menores de 20 años, que fue un éxito, donde quedamos subcampeones. Y de ahí vine yo a América, debuto en el 76, antes de ir a Túnez debuto, y de ahí vino una carrera también muy bonita hasta el 80. Y ya en el 80 me dejan salir por lo de la rodilla y pensando que ya no iba yo a tener esa oportunidad, pero en Toluca renací otra vez porque después de muchos años y de llevar una disciplina bien estructurada, regreso a jugar bien al fútbol y convenzo en Toluca. De ahí me vuelve a contratar en el 84 Cruz Azul y así empezó mi carrera en la máquina. Oye, entonces dices que Armanzo es Cruz Azulino, esto no, es muy conocido, ¿no? Fue un ícono del América al lado de Alfredo, pero le iba, le iba al Cruz Azul. No, no, fíjate, de joven, de niñito, ¿no? Teníamos 10 años en aquel viaje que hicimos y se hizo Cruz Azulino, pero después vino esa etapa de que nos contrata América y todo eso. Y bueno, Armando es un profesional. Armando, donde juegue, pues es al equipo que le va. Armando termina de jugar fútbol y se retira del medio del fútbol. No volvió a tener ningún interés por el fútbol. Muy válido porque su personalidad, él empezó a tener un éxito en otra área, se fue a vivir a Playa del Carmen, tiene sus departamentos, tiene su negocio de distribución de carne que lo hace muy bien durante muchos años, ha manejado este negocio y ha tenido un éxito solamente por la disciplina que él ha hecho de su trabajo. Pero sí, la historia de Armando también es muy interesante, porque también ha tenido a su vez éxito en todo lo que ha logrado, ¿verdad? Ujú. Oye, ¿y cuántos hermanos son? Nosotros somos Amador el mayor, tiene 5 años más que nosotros, tiene 69 años. A María Luisa, mi hermana, que va a cumplir 68, y, y Armando y yo que tenemos 64. Oye, y me dices que tu mami todavía vive. Aquí está conmigo, está acompañándome, está escuchando la entrevista, feliz de la vida como siempre lo ha hecho y está encantada de que estemos aquí platicando contigo, Javier. Te manda muchos saludos. Muchas gracias. Pues, ¿y cuántos años tiene? Ya sé que no se pregunta, pero cuando una Va a persona está cumplir, tan... Sí. sí, perdón, va a cumplir 92 años el 6 de enero, o sea que vamos a tener que otro festejo más con mi mamá, así que va a estar dar todo a la familia con ella, ¿verdad? Qué bueno, y además, mira, no es llegar a los 90, 92, sino llegar bien como ahora entiendo que está tu mamá, que está atendiendo y que está bien de la cabeza. Empieza a fallar, obviamente, la movilidad y muchas cosas, pero uno quiere llegar así, en paz, no importa los años que sean, si son más, mejor, pero bien. ¿Y tu papá vive, Agustín? No, no, mi papá no vive, él murió a los 83 años, hace ya alrededor de, ¿qué te puedo decir?, 7, 8 años, pero bueno, siempre guardamos un recuerdo muy bonito de parte de mi papá, siempre nos cubrió y siempre fue un hombre muy trabajador, ¿verdad? Oye, ¿y a qué se dedicaba tu papá para mantenerlos y para poder estar en la Nápoles? Fíjate que él siempre fue vendedor,
Él trabajó en varias empresas de primer nivel, IBM, May de México, eh, pero siempre fue un hombre que quiso tener su propio negocio o ser el dueño de sus propias decisiones y hizo su negocio de que a su vez hasta ahora, después de 50 años, lo maneja mi hermano Amador, el mayor, que es de aire acondicionado. Nosotros, bueno, Armando tiene su negocio ya de, como te comentaba, de distribución de carne y yo tengo el negocio también de instalación de paneles solares, que ha sido también, me ha dado un buen, una buena guía ese trabajo, porque mientras no estés en el medio del fútbol, pues tienes que buscar algo, porque si no, no puedes quedarte parado, ¿verdad? Oye, Agustín, ¿y siempre desde niño eras buen definidor? O sea, desde niño la posición de centro delantero y dices que en el Reforma, pero pero vivían lejos, ¿no? El Reforma está muy lejos de la Nápoles. En aquel entonces estaba a 25 minutos, allá nos llevaba mi mamá y mi papá y mi abuelo y mi abuela nos llevaban a viernes, sábado y domingo, nos las pasábamos Armando y yo en ese club, jugamos fútbol, Armando siempre fue defensa central y yo siempre fui centro delantero. Y entonces imagínate aquí en Missouri, en el edificio donde vive mi mamá, que es dueña de los 4 departamentos que hay, pues empezábamos a jugar fútbol en el garage, después en las recámaras, Armando y yo, y siempre pues fue una combinación perfecta porque siempre fue defensa central y yo centro delantero, entonces peleábamos por ganar la cascarita o aquí al lado del parque y hacíamos muchos amigos, hicimos muchos amigos y también jugábamos fútbol y había gente que jugaba muy bien y nos enseñó también y tuvimos buenos ejemplos de gente que jugaba bien al fútbol. Fíjate que yo todavía juego en el Reforma, deberías de ir, hay un equipo que se llama Los Peluchochos, de 60 en adelante, ahí juega, no sé si te acuerdas de Luis Buján, de Pepe López, no sé si en aquel momento eran contemporáneos tuyos en el Reforma, pero ahí está también Esteban Arce, que es un poco más chico que tú, ¿todavía juegas? Fíjate que no, juego otra cosa. Déjame decirte que jugué muchos años en el Reforma después de jugar. Mis compañeros pues, en aquel entonces era la gente mayor del Club Reforma, el Zacate, se llamaba también este señor Pepe Luengo, el Chango Ledesma, y una serie de gente que era mucho mayor que Armando y yo, que jugábamos con ellos de 14 y 15 años, y también eso nos ayudó muchísimo a tener o a seguir teniendo buena técnica para ser jugadores de fútbol, y en ese club, pues las canchas tan bonitas y tan bien hechas, que cuando llegamos al profesionalismo, pues no nos extrañó mucho. Entonces, sí tuvimos ese desarrollo por ese lado, también jugamos mucho tiempo en el Simón Bolívar, en el instituto, y también déjame comentarte que Esteban Arce, yo llegaba cuando estábamos en Toluca, yo pasaba por él y por ay, se me fue el nombre de este muchacho, pero pasaba yo por Arce y nos íbamos con mi esposa, Arce y yo, y nos íbamos hacia Toluca platicando y era realmente siempre fue un hombre muy simpático y muy derecho, muy buen amigo también, y defensa central muy rapidito, muy ágil, no sé por qué no se quedó, yo creo que tenía las cualidades para poder seguir jugando. Oye, Agustín, y las diferencias entre el fútbol de tus tiempos y el actual, además de la paga, ¿no? O sea, lo que pagan hoy contra lo que pagan antes, pero ¿qué diferencias encuentras? Porque luego mucha gente dice que todo tiempo pasado fue mejor. Debe haber algunas cosas buenas, otras cosas que no eran tan buenas, pero ya que haces la comparación, ¿qué tenían en aquel tiempo los jugadores en México que no tienen los de hoy y viceversa? Bueno, déjame decirte, la velocidad con la que se juega es diferente. Ahora tú tienes la pelota y inmediatamente te presionan 2 o 3 jugadores. Entonces tienes que tener mucha más habilidad de jugar al primer toque, pero ya con contrarios encima. En nuestra época sí podías bajar la pelota, sí podías darte vuelta, sí podías meter el cuerpo y quitarte un hombre. Ahorita no lo puedes hacer. Yo creo que la velocidad con la que se juega el deporte de ahora es mucho más ágil, mucho más fuerte, mucha más preparación física.
aunque también para poder jugar a esa velocidad tienes que tener una técnica diferente, no como la que teníamos antes. Todo, yo creo, comparativo es otra, es diferente, hay mucho de comparativo, hay mucho porque era más romántico, como te decía yo, tú podías parar la pelota con el pecho, darte vuelta, tener una bonita técnica, regresarla. Ahora no tienes tiempo de hacer eso. Ahora lo tienes que hacer, como te repito, uno o dos toques y salir nuevamente en velocidad para que te la vuelvan a dar o poder abrir un espacio y que tu compañero tenga la facilidad. Yo veo ahora que hasta el defensa tiene que agilizar su pase y su mente para que no pueda tener que lo puedan, le pueden hacer un contragolpe o le puedan quitar la pelota en una zona peligrosa. No sé si estés tú de acuerdo conmigo. Sí, de acuerdo contigo, pero también creo que en contraparte lo hacían más por amor, por pasión, claro que te importaba lo que te pagaran, pero no sé, como que eran más entregados. Sí, mira, yo fui directivo últimamente en Cruz Azul y te das cuenta que lo económico pesa mucho. Si les conviene determinado contrato o determinado equipo, pues no lo piensan mucho, se van donde les convenga económicamente. Claro, ya ese equipo de corazón que tú puedas tener como en aquel entonces ya no es tan fácil. Y yo creo que ahora lo económico manda y bueno, pues así se han hecho en casi todos los deportes en el mundo. Lo económico es importante, también por supuesto el profesionalismo con lo que tú puedas pagar ese contrato debe ser totalmente de lo mejor y creo que pues así se van logrando las cosas. No sé qué vaya a pasar, no sé cómo vaya a cambiar esto, pero sí es importante lo económico, sí es importante ahora que puedas desarrollarte, pero sabiendo que vas a percibir. Oye, Agustín, ¿y qué cosas del reglamento actual cambiarías? No sé si has visto el tema del VAR y luego este asunto de que clasifiquen 12 en México y luego gol de visitante y luego tiempo extra y penaltis, pero luego no. ¿Cómo ves la estructura del fútbol mexicano? ¿Qué cambiarías de la propia federación y del reglamento? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Mira, no me gusta que decida el VAR, porque tú ves el VAR a una velocidad y es totalmente otra cosa a como lo percibe un árbitro. Yo me iría a lo antigua, a preparar a 3 o 4 árbitros o hasta 5 que sean realmente capacitados, capaces y que ellos sean los responsables del resultado. Es mejor eso a que te vayas a ver a analizar en una estructura que es totalmente diferente, totalmente puntos de vista también diferentes. La cámara en alguna posición que no te acomode o que no acomode al equipo que tuvo la falta o que va a hacer la falta, eso creo que lo cambiaría. El preparar mucho mejor a los árbitros, que sean mucho más rápidos como los mismos jugadores, más ágiles, no poner, perdón que lo diga, pero no tengo en contra nada, pero la mujer puede ir con la mujer y la mujer no puede tener la velocidad de un hombre hasta ahorita, que yo sepa, ¿no? Entonces la velocidad con la que arranca un jugador, una muchacha de abanderada no lo hace con esa velocidad. Pueden ser muy buenas, no lo dudo, puede haber alguna excepción, pero yo creo que hay que preparar a la gente, en el sexo masculino, al árbitro, y que sea el responsable total del resultado. Si lo hace mal, contra él; si lo hace bien, pues bueno, ya habrá quien los puedan criticar. Pero si tú preparas un árbitro como los que había anteriormente, eran muy buenos, eran realmente catalogados de primer nivel y a nivel mundial llegaron a ser notados y llegaron a ser competitivos en cualquier fútbol del mundo. Oye, Agustín, ¿el torneo corto te gusta? ¿El torneo largo es mejor? Yo creo que la liguilla está agotada, ¿no? O sea, nada más por inercia se mantiene y los torneos cortos,
No sé si ya estamos nada más acostumbrados y no estamos viendo qué otros beneficios pueden traer. ¿Qué opinas? Mira, yo opino lo siguiente, la liguilla y la nueva forma de pasar ha hecho que ese sea el torneo importante, que ese sea el torneo visto, que ese sea el torneo que todo el mundo quiere ver. Ojalá y fueran así todas las fechas. Yo creo que la liguilla en su momento pues sí tuvo su bienestar, pero si volvemos a lo mismo, jugamos como en Europa, como en España, yo creo que sería más bonito, más efectivo, los equipos estarían peleando una liguilla, estarían peleando un descenso, estarían peleando alguna copa importante en Sudamérica, estarían peleando una copa importante en Norteamérica, daría tiempo de hacer esto y los equipos que no llegaron pues van a tener que sufrir y volver a hacer, volver a empezar, volver a armarse y los que están peleando el descenso pues también es una lucha tremenda y es una lucha que es interesante. Yo creo que si lo manejan de ese lado, por ese lado les va, a la larga les va a dejar dividendos, porque la liguilla, como dices tú, sí gasta, ya tiene mucho tiempo, y después incrementarle otro torneo que del 12 al 8, pues también es incomodón, un partido más, una semana más, sí les deja o los refleja económicamente tal vez a los equipos, pero yo creo que a la larga el torneo impuesto como en Europa sería lo ideal para que tuviéramos varios torneos, no nada más el nacional, también el internacional y también partidos amistosos internacionales. Yo creo que eso sería lo idóneo para el fútbol mexicano. Oye, tú que estuviste en América y en Cruz Azul, la presión entre uno y el otro, la exigencia, porque tú viviste esos dos vestidores y viviste ampliamente surgido del América y después la responsabilidad en Cruz Azul. Y Toluca, que es un grande, Toluca ya tiene 10 campeonatos más que los de Cruz Azul, pero bueno, Toluca es un equipo todavía muy regional. Entre América y Cruz Azul, la diferencia de presión, la diferencia de ánimo, de exigencia, cuéntanos cómo se vive, en qué se parecen y en qué son diferentes. Mira, se parecen en la exigencia, pero en el América hay mucho más individualismo, no hay tanto grupo. En América lo tienes que hacer tú individualmente todo lo que puedas hacer bueno para darse a notar y para que puedas hacer equipo, puedas estar en el equipo titular y tienes que hacer tu esfuerzo, digo, claro, en conjunto jugando al fútbol, pero siempre individualmente tienes que ir haciendo tus cosas porque te están detectando en dónde andas bien o en dónde andas mal y siempre te andan presionando para que lo mejores. En Cruz Azul es más en conjunto, es una presión mayor en el aspecto global, en el aspecto, sí, global, donde el equipo tiene que hacer las cosas bien, donde el equipo tiene que intentar hacer una buena ejecución de situaciones y creo que el culpable ahí sería el equipo y en América pues es más individual, el castigo es más individual. Creo que es nada más en eso cambia y es los dos son muy competitivos, tienes que estar bien de todas formas y el otro, por ejemplo, el de Cruz Azul, tú puedes ayudar un poquito más al compañero para que puedas, y aquí no, aquí vas, lo haces bien o te vas y que venga otro. Yo creo que así es como se maneja. No sé si me logré explicar. Sí, sí, sí. Oye, y tu faceta como abuelo, cuéntanos cuántos nietos tienes. Mira, tengo 5 nietos, el mayor Ricky, los dos que siguen, uno se llama Agustín de mi hijo, las dos chiquitas Emilia y Constanza de mi hija, o sea, y Ricky, y Agustín y Jerónimo tienen otro, la familia del Lago, mi hijo. Son 5, y uno ya tiene 8 añitos, los otros dos 6, y los que siguen más chiquitines pero grandioso los dos. Hago mi hijo ya se fue, su empresa lo mandó a vivir a Panamá, Medimedical, es una empresa médica, donde él ya tiene trabajando muchos años, estaba trabajando en varias empresas y ahora lo mandaron a vivir a Panamá. Imagínate qué padre con sus 3 hijitos, su esposa, y ahí se fueron a luchar allá.
Y Ale, mi hija, y su esposo viven aquí en México. También son los dos muy trabajadores, muy exitosos. Y entonces estamos muy contentos por ese lado. Nos han evitado muchos problemas, ¿verdad? Entonces, afortunadamente me tocó dos hijos muy trabajadores y con mucho futuro. Son dos hijos nada más los que tienes. Alejandra y Agustín. Ok. ¿Y Agustín no intentó jugar fútbol? Sí intentó, pero no era su pasión. Y es difícil, no es tan fácil jugar. Tiene un físico extraordinario de 1,86, como Juan Carlos Paz, muy alto también, que eso te ayuda mucho. Era muy fuerte, pero no tenía eso que de repente se necesita para jugar fútbol, pero sí para otras cosas. Entonces, creo que lo logró por el otro lado, ¿no? En el fútbol. Y Alejandra, bueno, no se maneja todavía los equipos de fútbol femenil, que ahora los estamos viendo también impresionantes, cómo juegan las muchachas. Entonces, qué padre por ese lado. Y mi hija, bueno, también ha tenido un desarrollo exitosísimo en el medio de la administración. Oye, pero qué fácil se cuenta ahora, que cuando tú y Armando le dijeron a tu papá, vamos a jugar fútbol, tu papá no les dijo, ¿qué fútbol ni qué fútbol? Pónganse a estudiar, o sea, o sí les dijo, a ver, por etapas, a ver, vamos viendo si van avanzando, pero no me dejen la escuela, ¿cómo fue eso? Ah, bueno, eso es muy interesante porque Armando y yo estábamos justamente en preparatoria cuando empezamos a jugar fútbol y mi papá sabía por consejos de amigos o por mensajes de amigos, oye, tus hijos juegan muy bien al fútbol, ahí en el Reforma, a mi papá le gustaba mucho el tenis. Entonces también lo tuvimos el squash, el tenis, fuimos también competitivos en esa área infantil todavía, pero nos hablaban de fútbol y nos íbamos corriendo. Yo creo que cuando debuté en el América, la primera vez que jugué, mi papá fue al estadio con Fernando Lara, no sé si lo recuerdas, también Sí. fue jugador Fernando Junior, y lo invitó a mi papá, fue el mismo que nos invitó a aquel equipo que te digo de la señora Lourdes, la hija del señor Aguilar Álvarez, ese señor fue el que nos invitó a Armando y a mí, Fernando Lara, y su hijo pues también fue muy amigo nuestro desde niños en el club y en la escuela y todo eso. Entonces resulta que, ay, se me olvidó la pregunta que era. Que si tu Ah, papá sí, los apoyó, tu papá sí. dijo, espérense, o sea, a ver, porque hay un momento en el que dices, no, pues sí, mis hijos son muy buenos, sí, todo el mundo cree que sus hijos son buenos, pero a ver, ponte a estudiar, nada de que vas a jugar. Parece que aquí tu papá dijo, a ver, bueno, vamos a dejar No, que prueben. No. ya me acordé, le habló Panchito Hernández a mi papá y lo Ajá. dejó así como que, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y no dijo nada. De repente se empezaron a dar las cosas. Armando y yo seguimos en el América. Pues es que fue muy meteórico. A los 3 meses de haber hablado Panchito con mi papá, Armando y yo, bueno, yo debuté por Borja. Entonces, pues a mi papá le cayó de sorpresa todo eso, no sabía ni por dónde venían los trancazos. Y al final de cuentas, pues estaba feliz, iba a vernos jugar fútbol, lo usó mucho también para sus relaciones, todo ese tipo de cosas, pues le encantó. Y entonces, pues sí hubo gran apoyo. Y como teníamos 17 años, éramos realmente muy niños, muy jovencitos, pues realmente sí lo sorprendió. Bueno, nos sorprendió, pero después dijo, wow, qué bien que los dejé que creyeran y que intentaran sus sueños. ¿Él jugaba? ¿Tu papá jugaba y jugaba bien? ¿Te acuerdas de niños? No, No, nada. no, mi papá me acuerdo de una vez en chiquitos de 10 11 años íbamos a San Luis Potosí, nos llevó y ahí en un momento que nos acompañó a dar una caminadita con una pelota y empezamos a jugar Armando y yo y le hacíamos túnel y mi papá no tenía ni idea de lo que era el fútbol. Sí era buen tenista, era de esos tenistas que iba muy seguido a jugar y deportista a medias, ¿verdad? Pero sí fue una persona que siempre apoyó en todo, ¿verdad? Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué gusto verte bien. Mira, si llega uno a la mitad de los 60 con salud como tú, con proyectos, con
estabilidad económica, con su mamá de 92 años vivita y platicando con sus nietos. No puedes más que decir gracias a la vida, mi querido Agustín. Así es, Javier, te lo agradezco muchísimo, mano. Igual que tú, también te veo muy bien, muy chambeador. Un saludo enorme a tu gente que tuve contacto con, con la señora que trabaja contigo, muy lindos todos. Y esperemos vernos prontamente. Claro que sí, mi Agustín. Te mando un abrazo y otro para tu mamá, por favor. Muchísimas gracias. Un abrazo Igualmente, hasta grande. luego. Gracias.